El Salvador ha dejado claro que es una nación donde el respeto a la ley prevalece. Tras el arribo del exdiputado del partido Arena, las autoridades han sido enfáticas al reiterar que nuestro país no es un país refugio para políticos corruptos. Este es un segmento de la emisión matutina del noticiero estatal, transmitida el 27 de enero, un día después de la captura de Norman Quijano. Su nombre volvió al centro de la narrativa del gobierno de Nayib Bukele tras ser deportado desde Estados Unidos para cumplir en El Salvador una condena de 13 años por haber negociado apoyo electoral con pandillas durante la campaña presidencial de 2014, a cambio de beneficios carcelarios. En las imágenes difundidas por la Fiscalía, se mira a Norman Quijano bajando de un avión en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, esposado en la pista, mientras un agente le lee sus derechos. Minutos después, el presidente Nayib Bukele escribió en X que la escena debía leerse como un mensaje para todos los que huyen de la justicia. El gobierno presenta la captura de Quijano como un símbolo de castigo contra quienes negociaron con pandillas. Pero hay una contradicción en ese relato. Bukele condena a Quijano por una práctica que él mismo ha utilizado desde 2014, la negociación con estructuras criminales como herramienta política y de control territorial. Soy Graciela Barrera, es 31 de enero. Hoy en el resumen, Norman Quijano regresa deportado. 13 años en las cárceles de Bukele por pactar con pandillas. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Norman Quijano, de 79 años, fue condenado en ausencia en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal. El ex líder arenero negó las acusaciones. Esto es lo que dijo en una conferencia de prensa el 29 de noviembre de 2019. Que jamás me he reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero. Según la versión de la Fiscalía controlada por Bukele, el caso contra Quijano arrancó con su administración en noviembre de 2021, cuando solicitaron a la Asamblea Legislativa que le retirara a Quijano el fuero constitucional, que lo protegía por ser diputado del Parlamento Centroamericano. En El Salvador, ese paso es obligatorio. Antes de llevar a un alto funcionario ante un juez, la Fiscalía debe presentar un expediente a los diputados, que deciden si puede ser juzgado como cualquier ciudadano. El fuero es una etapa del proceso, no su punto de partida. Con el discurso de Norman lo que estaban haciendo era declarándonos la guerra a nosotros, haciéndonos ver como que si nosotros éramos los que estábamos compitiendo para llegar a la presidencia, cuando nosotros ni en cuenta, simplemente somos parte del pueblo, tenemos una fuerza bastante grande. Este audio forma parte de una investigación del Faro que reveló la negociación entre dirigentes de Arena y líderes de pandillas. La voz que se escucha es la de un pandillero, reunido con el entonces alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y con el entonces vicepresidente de Arena, Ernesto Mason, quien hoy cumple una condena en el penal de Mariona por los pactos. Sin embargo, no fue una negociación exclusiva. Antes de hablar con Arena, las pandillas también buscaron acuerdos con dirigentes del FMLN interesados en asegurar la victoria de Salvador Sánchez Serén. Reprodujeron así un modelo ya probado durante el gobierno de Mauricio Funes, cuando El Faro reveló la tregua, un intercambio de poder basado en menos homicidios a cambio de beneficios dentro del sistema penitenciario. El FMLN pagó $250,000 a cabecillas del Barrio 18 para apoyarlo en las elecciones presidenciales de 2014 y en las municipales de 2015. Las negociaciones empezaron a investigarse penalmente en 2016,
y continuaron bajo la fiscalía de Raúl Melara, nombrado en medio de cuestionamientos por sus vínculos con Arena. El 13 de enero de 2020, en una entrevista con El Faro, Melara negó cualquier presión política. Yo manifiesto de que se han trabajado todos los casos con total independencia, se han dado muestras de esos. La población al final juzgará y la historia es la que va a determinar si fui o no fui independiente, si hice lo que pude o no. Días después de la entrevista, la Fiscalía presentó una solicitud de antejuicio en la Asamblea en contra de Quijano, quien era diputado por Arena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a las negociaciones de 2014. Incluso Bukele respaldó a Melara en una conferencia de prensa el 27 de enero de 2020. Y lo que está solicitando el fiscal, que además me pareció muy bueno, ojalá y este caso llegue a esclarecerse la realidad y que la gente que esté involucrada pague como debe de pagar. Así que yo sería un llamado a los diputados a que no vayan a cometer el suicidio político, que sería ocupar sus votos, su capacidad aritmética, o que se venga a unir de nuevo Arena y FMLN en esa alianza que tienen en el Congreso para proteger. La Asamblea se negó a retirarle el fuero a Quijano, pero el 1 de mayo de 2021, una vez perdida esa inmunidad, Melara presentó la acusación en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Pero Quijano ya no se encontraba en El Salvador. Horas después de ese movimiento judicial, Melara fue destituido como fiscal general por la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, que alegó pérdida de confianza, y nombró a Rodolfo Delgado como fiscal general, impuesto por el presidente Bukele. En todas las negociaciones mencionadas en este episodio, hay algo que no cambia. Fueron reveladas por El Faro, incluyendo las del gobierno de Nayib Bukele, documentadas por este medio desde el 2014 pese a que el discurso oficial sea otro. Que no sabemos cómo pasó. Y no hay nadie que pueda venir a explicar cómo pasó de otra manera que no sea un milagro. Y nosotros vimos cómo cambió del día a la noche después de nuestra oración. Pararon los homicidios. Y no pararon solo ese día, pararon para siempre. Y a veces pienso, ¿por qué Dios nos dio ese regalo? ¿Por qué Dios nos dio ese milagro? En parte creo que es porque lo que dije, ¿no? Cambiar el peor al mejor. Pero creo que también es nuestra responsabilidad darle la gloria y dar el testimonio de lo que pasó, para que los demás sepan que Dios puede sanar cualquier tierra. Solo hay que pedirle con fe. El esquema de negociación de la administración Bukele fue el mismo que el de gobiernos anteriores. Pactar con las cúpulas nacionales de las tres pandillas beneficios carcelarios a cambio de apoyo electoral y control de la violencia. En agosto de 2025, el gobierno de Bukele presumió 1000 días sin homicidios desde que asumió el poder en 2019. Su principal enlace fue el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, primero en la campaña por la alcaldía de San Salvador y luego ya en la presidencia. La Fiscalía incorporó pruebas de esas negociaciones al caso Catedral, entre ellas fotografías de Osiris Luna ingresando a penales con hombres encapuchados. El entonces fiscal general Melara logró judicializar pactos de gobiernos anteriores, pero no los vinculados a la administración de Bukele. El caso fue archivado por el fiscal Delgado. Tras hacerse pública la evidencia de las negociaciones del gobierno de Bukele, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Marroquín y a Osiris Luna por haber entregado incentivos financieros a las pandillas para reducir homicidios y obtener respaldo electoral en 2021. El pacto sellado en esas negociaciones terminó por romperse. En marzo de 2022, la MS-13 desató una ola de violencia que dejó 87 personas asesinadas, la mayoría sin ningún vínculo con pandillas. La respuesta de Nayib Bukele fue inmediata. Ordenó a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción que autoriza a soldados y policías a detener a cualquier salvadoreño considerado sospechoso. El ejército volvió a las calles, esta vez para quedarse de forma indefinida. Sin embargo, a pesar de los bloqueos, surgieron más investigaciones hechas por El Faro. En mayo de 2022, revelamos una serie de audios en los que se escucha a Carlos Marroquín
afirmar que él mismo había sacado del país a Elmer Canales Rivera, alias Crook. Canales Rivera es uno de los 2 integrantes de la MS-13 que conforman la cúpula de la pandilla, conocida como la Ranfla, cuya extradición fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ese mismo año. Yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. En 2025, Carlos Cartagena, mejor conocido como Charlie, líder de una fracción del Barrio 18, dijo al Faro que el entorno del presidente Bukele mantuvo negociaciones con pandillas desde al menos 2014, para facilitar su ascenso político y asegurar beneficios mutuos. Según Cartagena, estas relaciones incluyeron favores, permisos y apoyo en comunidades controladas por pandillas, y se mantuvieron de forma oculta durante años, incluso mediante liberaciones de líderes. Esta relación comienza alrededor del 2014, 2015, cuando él se postula para la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? El periódico estadounidense USA Today reveló en mayo de 2025 que Norman Quijano fue capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos el 6 de marzo. Ese mismo mes, el Departamento de Justicia de Trump retiró los cargos por terrorismo contra César Humberto López Larios, señalado como líder de la MS-13 que negoció con funcionarios del gobierno de Bukele la reducción de homicidios a cambio de apoyo electoral, alegando razones sensibles e importantes de política exterior. Ahora Gabriel Labrador hace un repaso de las leyes y reformas que se aprobaron a las puertas de la Navidad, un patrón constante en el gobierno de Bukele. Aprovechar las vacaciones para aprobar leyes de alto impacto ha sido una realidad desde 2021. Desde que Nuevas Ideas ganó la mayoría, los diputados de Bukele han aprobado cientos de leyes de manera poco transparente. El 18 de diciembre de 2025, la Asamblea Oficialista volvió a aprovechar los periodos vacacionales, cuando la atención ciudadana está en otra parte, para aprobar cambios desde la Asamblea Legislativa, sin mayor discusión. Ese día los diputados cambiaron en la Constitución de la República el presupuesto para el órgano judicial y eliminaron la garantía constitucional que permitía que el sistema de justicia tuviera un 6% de los ingresos del Estado. También ampliaron el periodo de funciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de 5 a 6 años. En cuestión de minutos, los diputados tocaron 2 artículos importantes surgidos tras los acuerdos de paz de 1992 que buscaban ayudar al país a transitar hacia una mejor repartición de justicia y poder político. Fue la segunda gran reforma en 4 meses. La primera la hicieron antes de las vacaciones de agosto de 2025, cuando permitieron la reelección indefinida de Bukele. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explica así la dinámica. Hay, digamos, evidencias de que la agenda legislativa del Partido Nuevas Ideas es un poco improvisada y va respondiendo según la necesidad que se les presente en el momento o según vayan descubriendo qué reformas necesitan hacer. La segunda es, recurren a aprobar leyes vía comisión, pero obviamente sin el debido estudio y solo tratando de cumplir con el formalismo de que pasó por la comisión, pero que en realidad pues la comisión no juega un rol de análisis y discusión de las propuestas. Escobar nos explicó otros mecanismos que usan Nuevas Ideas para reaccionar a las necesidades políticas de Bukele. Los diputados abusan de la dispensa de trámite, un mecanismo que permite saltarse los pasos habituales de estudio y aprobación de una iniciativa de ley y que permite que se apruebe casi de inmediato. La legislatura 2021-2024 rompió el récord con más de 400 dispensas de trámite aprobadas, según la prensa gráfica. Otra forma de operar es mediante la simulación de un estudio y discusión de las iniciativas en las comisiones de trabajo que se encargan de emitir los dictámenes que luego se someten al Pleno. El 21 de diciembre de 2021 aprobaron la Ley de Recursos Hídricos y en 2022 la reforma al sistema de pensiones.
Ambas iniciativas, además de trastocar la vida de la ciudadanía, tienen un elemento en común. Se aprobaron con vacíos que muy probablemente son los que los diputados buscaban ocultar. Por ejemplo, la Ley de Recursos Hídricos se aprobó con vacíos como la no inclusión del principio de participación ciudadana, el reconocimiento de las juntas de agua y gestionar el agua con enfoque de cuenca hidrográfica. Un año después, el 20 de diciembre de 2022, se aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones. Esta también incluyó jornadas de consulta en las que se dieron recomendaciones que al final los diputados ignoraron. El economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, explicó que una de las demandas más sonadas fue que las AFP desaparecieran. Casi todas las opiniones, tanto de los señores representantes de sindicatos como de organizaciones de sociedad civil, eran encaminadas a eso, pero ya sabemos que en la práctica no sucedió eso, ¿verdad? Sino que continuaron existiendo y existen aún las AFP e incluso se les aumentó levemente lo que corresponde a ellas de la aportación de los trabajadores, ¿verdad? En la última plenaria de 2024, un día antes de Nochebuena, la Asamblea aprobó la Ley de Minería Metálica. Fue un proceso de 3 días. Desecharon así la ley previa que prohibía la industria minera y que fue el resultado de un enorme consenso de organizaciones, iglesias, comunidades y partidos políticos. En 2025, Nuevas Ideas aprobó una reforma express para cambiar la Carta Magna en cuestión de minutos. La Constitución antes establecía que se necesitaba que una legislatura aprobara una reforma y otra distinta, tras la celebración de elecciones, la ratificara. Esta medida dejó sin control los cambios constitucionales y allanó el camino para las decisiones unilaterales del partido oficialista. Esta semana, en El Faro publicamos una investigación que desenreda una red de negocios vinculados a los contratos para los mercados municipales durante la alcaldía Nayib Bukele en San Salvador. La nota reconstruye cómo se estructuraron esos acuerdos y qué preguntas siguen abiertas sobre el uso de bienes públicos. Lee el reportaje de Jimmy Alvarado titulado El Broker, detrás de los opacos contratos de los mercados de la alcaldía de Bukele en elfaro.net. En la nota de Centroamérica retomamos un reporte de Román Gressier, el editor del Faro en inglés, sobre las elecciones de Costa Rica, publicado en el podcast Central American Minutes el 23 de enero. Costa Rica celebrará elecciones presidenciales y legislativas el domingo 1 de febrero, y hace solo una semana, las encuestas de la Universidad de Costa Rica situaban a la candidata del partido gobernante Pueblo Soberano, Laura Fernández, muy por delante del resto, con un 40% de los votos. Esto permitiría a Fernández, exministra de la Presidencia y persona de confianza del presidente Rodrigo Chávez, ganar directamente en la noche de las elecciones, en lugar de celebrar una segunda vuelta el 5 de abril. Ha subido 10 puntos en las encuestas en el último mes, a medida que más y más votantes indecisos han tomado una posición. Según las encuestas de la UCR, 1/3 de los votantes aún están indecisos, pero el candidato que ocupa el segundo lugar, Álvaro Ramos, del tradicional Partido Liberación Nacional, está muy por detrás con un 8%. Los 4 candidatos siguientes suman solo el 17% de los votos previstos. Rodrigo Chávez ganó la presidencia hace 4 años como candidato inspirado en Trump, prometiendo hacer que Costa Rica vuelva a ser próspera. Ha estado en constante conflicto con el Poder Judicial y Legislativo de Costa Rica, alegando que le han atado las manos mientras el país ha experimentado un fuerte aumento de la violencia. Chávez, que ha mantenido una tasa de aprobación constante en torno al 58%, ahora busca un escaño en la Asamblea Legislativa. Fernández, la candidata de su partido, ha calificado su plataforma presidencial como un plan de continuidad. También se ha autodenominado heredera de Chávez. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Este episodio fue con reportes de Gabriel Labrador y Román Gressier. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.